Jóvenes, estábamos hablando de los delitos que atentan en contra de la fe pública, de las falsedades, del falso testimonio, del perjurio. Y habíamos dicho que la característica de estos delitos era que ellos iban en contra de la fe pública, de esta sensación de verdad que tenemos todos cuando estamos frente a un instrumento o a un documento público. Ese sello de autenticidad que tienen estos documentos. Y que básicamente nacen de la circunstancia de que el Estado le exige a los funcionarios públicos que deban decir la verdad. Cuestión que no ocurre con los particulares. Si ustedes se fijan, por ejemplo, hay miles de ejemplos, pero uno de ellos es este. Cuando ustedes hablan de las escrituras públicas y se preguntan, de acuerdo con el texto legal, ¿sobre qué hacen mérito o sobre qué dan fe las escrituras públicas? Entre las partes, sobre el hecho de haberse otorgado, sobre su fecha y sobre la verdad de las declaraciones que en ellos han emitido los particulares. Es decir, solo respecto de los particulares que participaron en ese acto, esas declaraciones hacen fe. Porque hay un funcionario que está diciendo que esos particulares que tomaron parte de ese acto dijeron lo que dijeron. Dijeron lo que dijeron. Por eso que las escrituras públicas no hacen fe respecto de terceros, salvo en cuestiones accesorias. Pero sí respecto de los particulares. ¿Por qué? Repito, porque hay un tercero, notario público, que recibe una contribución por el hecho de dar fe. ¿Fe de qué? De que las personas otorgaron esa escritura, es decir, estuvieron ahí en el momento en que se produjo la escritura, se elaboró la escritura, se emitió la escritura, de su fecha, de que tal día, ¿no es cierto?, se celebró esa escritura, y de la verdad de las declaraciones. Es decir, los participantes en esa escritura dijeron lo que dijeron. Por eso es que entre los particulares que participaron en la celebración de una escritura pública, en el caso de una compraventa, si el vendedor declara en la escritura que recibió el precio, no puede después decir de que no lo recibió, porque no leyó la escritura, porque no se dio cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estamos, ¿no es cierto?, en presencia de alguien que está obligado a decir la verdad. Una persona que se llama notario público, al cual, reitero, le pagan para que atestigue esa verdad. Mientras que los particulares no están obligados a decir la verdad. De hecho, los particulares pueden, ¿no es cierto?, mentir, sin que esa mentira en ocasiones sea sancionada. Los particulares, solo cuando la ley precisamente lo señala, pueden ser sancionados cuando mienten. No es una obligación que ocurra siempre. Como dirían ahora, no es una obligación per se de los particulares tener que decir la verdad y ser sancionados si es que mienten. No. ¿En qué caso, por ejemplo, un particular puede mentir? Hay varios. En el código también se señala. Por ejemplo, cuando un particular miente acerca de alguna de las exigencias que contiene la declaración jurada para optar a una vivienda social. Si a ese particular que está optando a una vivienda social se le pregunta
y se le ordena que declare bajo juramento sobre cuál es su grupo familiar y miente acerca de los integrantes del grupo familiar, estaría incurriendo en una sanción penal. ¿Por qué? Porque ese caso está precisamente señalado por la ley. Lo mismo respecto de si está unido o no la gente por algún vínculo de ese grupo familiar, y lo mismo y más importante que todo, de si ese grupo familiar tiene o no otra vivienda social o de cualquier naturaleza. Por una razón bien simple, porque la ley, en este caso la ley relacionada con las viviendas sociales, lo que pretende es que el grupo familiar carezca de una vivienda social para poder vivir, y por ende le exige que declare la verdad sobre si tiene o no una vivienda social. Bueno, pero esos son casos específicos, y como digo, hay algunos otros en el Código Penal a los cuales nos vamos a referir en su momento, respecto de declaraciones juradas sobre las cuales, si se miente, se incurre en delito penal. Entonces, ¿los funcionarios públicos están obligados a decir la verdad? Sí. ¿Los particulares están obligados a decir la verdad? No. Salvo en ciertas ocasiones en que la ley lo ordena precisamente. De esta consecuencia, entonces, es que se deriva esa confianza en la verdad que contienen los instrumentos o documentos públicos, a diferencia de los privados. La característica común de los delitos de este título es la falsedad como medio para cometer el delito, porque hay otros delitos de falsedad, pero en los cuales la falsedad no es el medio para cometerlos. Entonces acá sí, y esa es la principal característica. Y esta falsedad como medio para cometer los delitos no excluye la diversidad de bienes jurídicos que son protegidos a través de este medio, es decir, a través de este título. El bien jurídico protegido común a todos estos delitos, entonces, como dije al principio, es la falsedad en la forma de cometerlos. Entonces, primer párrafo de este título, de la moneda falsa. Este título de la moneda falsa, párrafo primero de la moneda falsa, corre desde los artículos 162 hasta el 171. Hasta el 171. Y estos artículos se refieren exclusivamente a la falsificación de moneda metálica. ¿Por qué? Porque la falsificación de otro tipo de instrumentos y documentos viene en el párrafo segundo, que lo voy a subrayar entre paréntesis. Porque aunque ustedes no lo crean, cuesta mucho más hacer la clase mirándose uno mismo, yo mismo, en vez de estar mirándolo a ustedes, paseándome entre ustedes y conversando con ustedes. Entonces, vamos a hablar primero de la falsificación de la moneda metálica.
artículo 162, como digo, hasta el 171. Este párrafo afecta a bienes jurídicos que no solamente tienen que ver con intereses de particulares, sino que también de intereses colectivos. Y también tiene relación con el ámbito nacional y el ámbito internacional. ¿Por qué intereses no solamente de particulares? Derecho Penal 2. Hubo un error en la transmisión, así que reiniciamos. Estaba hablándoles entonces de la diferencia que existe entre, ¿no es cierto?, un documento público y un documento privado, en el sentido de que, tratándose de los documentos públicos, el funcionario público está obligado a decir la verdad, mientras que los particulares no lo están, salvo los casos en que la ley así lo disponga expresamente. Y estábamos hablando respecto de lo que inicia este párrafo primero del título cuarto, que se denomina de la moneda falsa. Los artículos 162 hasta el 171 se refieren a la moneda metálica, porque la falsificación de billetes de banco u otros instrumentos de crédito aparecen en el párrafo segundo de este mismo título, que se denomina de la falsificación de documentos de crédito del Estado, de las municipalidades, de los establecimientos públicos, sociedades anónimas o bancos de emisión legalmente autorizados. Entonces, vamos a referirnos ahora a la moneda metálica. ¿Qué intereses jurídicos afecta la falsificación de moneda? En este caso, moneda metálica. Los intereses que se afectan son intereses de particulares, individuales o colectivos. Y también afecta intereses en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Y no solamente abarca intereses de particulares, sino que también abarca los intereses públicos, los intereses del Estado de Chile. La falsificación de moneda, en este caso metálica. Lo mismo va a ocurrir con la falsificación de moneda de billetes u otros documentos de crédito. Pero ahora estamos relacionados con la falsificación de moneda metálica. ¿Por qué abarca intereses particulares? Muy simple. Porque si ustedes pagan con alguna moneda metálica, ahora son hasta las de 500 pesos, pagan con alguna moneda metálica o con varias monedas metálicas que son falsas, van a perder esa plata. Es decir, van a ser afectados sus intereses. ¿Por qué también los intereses colectivos? Porque en los países que siguen el sistema capitalista, existen una serie de principios que pueden alterar, ¿no es cierto?, ese orden capitalista. Principios que normalmente son alterados, muchas veces con la voluntad, con la intención de las personas. Y en este caso ocurre lo mismo. Si ustedes ingresan gran cantidad de moneda metálica, en este caso, que no es la que causa mayor daño, porque
los billetes representan mayor valor monetario que la moneda metálica, que representa un valor monetario muy bajo, hasta la de 500 pesos, muy bajo, pero hay billetes hasta de 20.000, o sea, son 10 monedas metálicas, 5.000, serían 40 monedas metálicas para hacer un billete de 20.000, o sea que el billete de 20.000 representa mucha más problema económico para el Estado de Chile. Pero en todo caso también ocurre con la moneda metálica. ¿Cuál principio económico se distorsiona, ¿no es cierto? El del verdadero circulante de moneda metálica que existe en el país. Porque las monedas, cuando ingresan a la circulación, tienen que cumplir una serie de trámites. Es decir, el Estado sabe cuánta moneda está ingresando. Y entonces está mucha moneda ingresando que no representa el valor económico que tiene. Y por ende, se empieza a distorsionar la economía. Porque la moneda vale menos de lo que representa su valor intrínseco. Es lo que ocurre en las épocas en que la economía, ¿no es cierto?, entra en crisis, cuando hay crisis derivada básicamente de la inflación. Una de las características, ¿no es cierto?, de este gran ingreso de moneda clandestina, en este caso estamos hablando de la metálica, a la circulación, uno de los primeros efectos que provoca es la inflación. Uno de los primeros efectos que provoca es la inflación. De ellos se derivan un montón de otros, evidentemente. La gente, ¿no es cierto?, entonces empieza a requerir más moneda para comprar el mismo producto. Es decir, el dinero cada vez sirve para comprar menos cosas. Mientras más alta la inflación, eso es lo que ocurre, entre otras cosas. Entonces, ahí se alteran los intereses colectivos. A su vez, los intereses nacionales y los intereses internacionales. La moneda metálica, en este caso chilena, se empieza a devaluar. Por lo mismo, porque el valor de la moneda no representa lo que se supone que representa. Vale menos en relación con las monedas que son las que dirigen los mercados mundiales, básicamente el dólar. Y lo mismo desde el punto de vista internacional. Empieza a bajar el valor de la moneda del país, con el ingreso, ¿no es cierto?, fraudulento de más moneda, en este caso, que no corresponde a la moneda que legítimamente, legalmente emite el Estado. Entonces, además, el atentado a la fe pública es el que provoca los mayores daños. Ahora, ¿qué delitos que considera el legislador en este párrafo? El legislador ha considerado básicamente 4 grupos de delitos: la fabricación, la falsificación, la cercenación, el cercenamiento, y la circulación fraudulenta o indebida de moneda. 4 delitos. Hablemos de cada uno de estos delitos. Primer delito: fabricación de moneda metálica falsa, porque de eso es lo que estamos hablando. ¿En qué consiste este delito? Bien, acá se parte de una premisa. ¿Cuál es la premisa de que se parte? De que el Estado tiene el monopolio para fabricar y para emitir moneda. Fabricar y emitir. ¿Por qué? Porque puede que a lo mejor el Estado no la fabrique materialmente la moneda, pero la emita, ¿no es cierto? Es decir,
jurídicamente la pone en circulación, pero él es el responsable, por decirlo así, aunque no la haya fabricado. Ocurre, ¿no es cierto?, en aquellos países que no fabrican su propia moneda. Hubo épocas en que Chile exportaba moneda que fabricaba de otros países acá en Chile. Y fabricaba moneda de otros países y vendía esa moneda al país que correspondía. También ha ocurrido lo contrario. También ha ocurrido lo contrario, pero no en relación con la moneda metálica. Ha ocurrido lo contrario en relación con los billetes. Para fabricar estos billetes nuevos que parecen como de plástico, que se empezó con unos y se ha seguido con otros, Chile no tenía la infraestructura para fabricar estas monedas, este billete nuevo, que tiene otro tipo de elementos para su fabricación. Es una especie de plástico, distinto al papel que se usaba antes. Entonces Chile compró durante un tiempo estos billetes. Bien, ahora tiene los elementos y la infraestructura para fabricarlos también. Pero ahora estamos hablando de moneda metálica. Pero les digo para poner los ejemplos más claros, que la moneda metálica se usan metales, así que no fue necesario comprar esta moneda metálica. Entonces, el Estado de Chile se reserva el monopolio para la fabricación y la emisión de moneda metálica. Y en consecuencia, si alguien fabrica moneda metálica, en este caso, el solo hecho de fabricar esa moneda constituye delito, porque no es el Estado el que lo está haciendo, que tiene monopolio, sino que lo está haciendo otro u otros en vez del Estado. Y por eso el artículo 162 sanciona al que sin autorización fabricare moneda que tenga curso legal en la República, aunque sea de la misma materia, peso y ley que la legítima, sufrirá la pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales. Cuando el peso o la ley fueren inferiores a los legales, las penas serán presidio menor en su grado medio y multa de 6 a 15 unidades tributarias mensuales. Materia, peso y ley. Claro, todo eso es lo que debe cumplir, o mejor dicho, con todo eso es con lo que deben cumplir los minerales con los cuales se fabrican las monedas. Entonces, se sanciona al que sin autorización fabricare moneda que tenga curso legal. Si el Estado que tiene el monopolio de la fabricación de moneda encarga la fabricación de moneda a otro Estado o a un particular autorizado por el Estado, entonces ahí la conducta deja de ser lícita, ¿no es cierto? El Estado autoriza la fabricación en este caso. Si no existe esa autorización, entonces estamos en presencia de un delito por el solo hecho de fabricar. Y la ley dice que se fabrique la moneda de curso legal, aunque sea de la misma materia, peso y ley. Aunque sea de la misma. Es decir, a lo mejor el que fabrica una moneda igualita, con la misma materia, con el mismo peso y con la misma ley de esa materia, que es un mineral, que tienen una ley, es decir, un porcentaje de pureza, un porcentaje de pureza. Entonces, nos encontramos con que, reitero, aunque se fabrique
de la misma materia, peso y ley, igual se estaría incurriendo en este delito. ¿Por qué? Porque el monopolio lo tiene el Estado para fabricar moneda, salvo que él autorice la fabricación. Este delito incide en las monedas que tengan curso legal de Chile, es decir, que no incide respecto de monedas extranjeras, tampoco respecto de la retirada de circulación, ni tampoco de aquellas que solo tengan un valor histórico. Es decir, solo si se fabrican monedas que tengan curso legal se va a incurrir en este delito. No si se fabrican monedas históricas, no las que tengan circulación y hayan sido retiradas, o sea, las que hayan sido retiradas, ni tampoco las monedas extranjeras. Se podrá cometer otro delito a lo mejor, otro delito, pero no este. Es preciso que se trate de moneda que circule en virtud de la ley, es decir, la moneda de curso legal es la que se ajusta a las resoluciones dictadas por el Banco Central. Claro. El encargado, ¿no es cierto?, desde la fabricación de la moneda hasta su puesta ya en circulación, hasta que llega a nuestras manos, ¿no es cierto?, es el Banco Central. Él es el que está sujeto a una serie de regulaciones. Así es que en eso consiste este delito de fabricar moneda. No lo podemos hacer porque el Estado es el que debe hacerlo. Él tiene monopolio, salvo que autorice. La fabricación de moneda en sentido amplio es falsificación porque se le está atribuyendo un origen estatal a piezas que no lo tienen. Claro, ¿no es cierto? Que no haya autorización del Estado chileno para fabricar moneda y la gente está entendiendo que sí proviene del Estado chileno, significa que se está cometiendo este delito. Tiene que haber una autorización del Estado de Chile. Segundo delito, ya no fabricación de moneda, sino que falsificación de moneda. A esto se refieren los artículos 163, 165 y 162, inciso segundo. Guarda relación con que la fabricación de moneda imita a las piezas legítimas. Pueden ser de la misma materia, pero con otro peso y ley, o bien ser de distinta sustancia, o sea, de distinta materia. Originalmente, las monedas representaban un valor, todavía lo hacen, pero ahora es un valor intrínseco, es un valor más bien otorgado por la legislación. Antes, las monedas representaban el valor del metal que contenían, que también tenía un valor. Y eso era lo que representaban, o sea, la moneda tenía un valor en sí. Si la moneda era de oro, la moneda tenía un valor en sí, porque el oro tiene un valor en sí mismo. Entonces, a lo mejor, el porcentaje de oro que tiene una moneda tiene un valor en sí. Como ahora, que se venden monedas de oro. Hay diferentes bancos centrales que venden monedas y venden colecciones de monedas de oro. Y esas monedas tienen un valor por el valor del oro que contienen. Es como la joya. Una joya de oro va a costar más o menos dependiendo del porcentaje de oro que tenga esa joya. Por eso que hay joyas de diferentes quilates, que es una medida de calcular el porcentaje
de metal precioso que tiene, ¿no es cierto?, esa materia, en este caso oro. Entonces, actualmente las monedas no tienen ese valor. El valor de la moneda, incluso muchas veces, es más caro el valor de la moneda que el valor de lo que representa. ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, con las monedas más chicas que teníamos nosotros acá en Chile? La última. Costaba más hacer una moneda, más allá del metal que tenía, que también era muy barato, costaba más hacerla que el valor que representaba. Creo que era de 10 centavos. ¿Cierto? Bueno, costaba más hacer la moneda, costaba más de 10 centavos que lo que la moneda representaba. Por eso que se sacó de circulación al final. Es decir, ahora es un valor otorgado por la ley prácticamente, pero que no representa el valor de la moneda. Lo que estoy diciendo es que originalmente la moneda sí representaba un valor. De hecho, tanto es así que las monedas metálicas de oro y de plata que existían en Chile, como existieron en otros países, básicamente durante el siglo XIX, y me parece que hasta principios del siglo XX, por los 1900 y tanto, los primeros años de los 1900, en la moneda decía, ¿no es cierto?, la moneda de oro que valía tanto, decía convertible en oro. O sea, eso significaba que ustedes iban con su moneda al Banco Central y el Banco Central les pagaba cuánto costaba esa moneda. Ahora no, ahora no sé cuánto costará una moneda de 500 pesos, no es como era antes. Lo mismo ocurría con la moneda de plata. Era con un porcentaje de plata en la moneda. Entonces ustedes iban con la moneda de plata al Banco Central y el Banco Central les pagaba el equivalente de la moneda de lo que costaba. Bien, ahora estas equivalencias, por decirlo así, ¿no es cierto?, son nominales nomás. Son porque, de acuerdo con el criterio del Banco Central, que está amparado en la ley, evidentemente, de acuerdo con nuestro sistema económico, dice que una moneda representa tal valor, pero no por el valor de la moneda, no por el valor de los metales que tenga. Bien, esta explicación tiene importancia porque cuando vemos estos delitos como están tipificados, ellos están haciendo más bien relación a situaciones que ocurrieron hace tiempo. Porque, por ejemplo, en el caso de la falsificación de moneda, que es el delito que estamos tratando, falsificación de moneda. Artículo 163. El que falsificare moneda de oro o plata que tenga curso legal. Se está refiriendo a metales nobles, el oro y la plata. El que falsificare moneda de oro o plata que tenga curso legal, empleando otras sustancias diversas, será castigado con presidio menor de su grado medio máximo y multa. Empleando otras sustancias diversas, es decir, no oro ni plata, algo parecido. Es decir, se está en el fondo y en líneas muy generales estafando, porque se está utilizando materiales que no son los que está exigiendo, ¿no es cierto?, esa moneda, de acuerdo con un sentido del Estado, ¿no es cierto?, del Estado. No es una moneda oficial que contenga la cantidad de material noble que exige, sino que se está utilizando obviamente un material de otra calidad, que no es este material, porque nadie sería tan tonto para falsificar moneda, ¿no es cierto?, utilizando mejores materiales que prácticamente no existen. Es decir, alguien que
utilizara, ¿no es cierto?, más cantidad de oro o más cantidad de plata para hacer la moneda. O sea, saldría perdiendo, ¿no es cierto? Y no hay ningún estafador que haga una estafa para salir perdiendo. O que una persona falsificara una moneda de oro incrustándole diamante, ¿no es cierto? Tendría que ser medio loco, ¿no es cierto? No sé. De eso se trata. En eso consiste la estafa. Entonces, la ley está hablando de materiales preciosos en el 163. El que falsificare moneda de oro o plata, que tenga curso legal, empleando otras sustancias diversas. Puede emplear otros materiales menos nobles, que son los que se utilizan actualmente, ¿no? Pero con monedas de curso legal, como por ejemplo cobre, ya ni siquiera cobre, aliado del cobre para producir estaño, etc. ¿no? Sin materiales que valen mucho, mucho menos que el oro y la plata. Imagínense ahora que asaltan a la gente por unas monedas que están confeccionadas con un material que no vale nada. Imagínense lo que pasaría si todos anduviéramos con monedas de oro o de plata en el bolsillo. Es decir, no quedaría nadie a esta altura ya. Lo mismo pasa con el artículo 165. ¿A quién sanciona? El que falsificare moneda que no tenga curso legal en la República será castigado con presidio menores de edad. Si la moneda falsificada fuere de oro o plata, y con presidio menores de grado mínimo y multa tanto, cuando fuere de vellón. Cuando fuere de vellón. Con el vellón es una fórmula general para referirse a todas las monedas que son falsificadas con materiales no nobles, de vellón. Y después en el 162, inciso segundo, se sanciona la fabricación, que cuando no es hecha por el Estado es una forma de falsificación también, cuando el peso de la ley fueren inferiores a los legales. El peso de la ley inferiores a los legales, ¿cierto? Bien. Es decir, acá estamos hablando, ¿no es cierto?, de, como dijimos al comienzo, de imitar a las piezas legítimas. Porque no es legítima ni por su materia, oro, por ejemplo, peso, tantos gramos de oro, y ley, ¿no es cierto? Ley de ese oro. No todos los tipos de oro son iguales. No todos los tipos de oro son iguales. Los minerales y no minerales en la naturaleza no tienen las mismas características. Por ejemplo, el petróleo que se obtiene en Arabia Saudita no es de las mismas características que el petróleo que se obtiene en Venezuela, por ejemplo, que se dice que tiene las mayores reservas. Pero, según tengo entendido, el petróleo de Venezuela no es tan bueno como el petróleo que se fabrica en los países árabes. Es como decir, más bruto. Y en consecuencia, como es más bruto, hay que trabajarlo más para poder usarlo. Lo que significa que al tener que realizar un mayor esfuerzo que realizan las fábricas y todo el conjunto de unidades que trabajan en esta mejorar el petróleo, va a encarecerlo. Entonces seguramente que el petróleo de Arabia Saudita, el barril de petróleo cuesta más caro que el barril de petróleo de Venezuela en el mercado internacional. Son ejemplos que les pongo a la mano más o menos para que se entienda. Si es que ustedes no tienen otros mejores o ya lo saben. Entonces, con los metales ocurre lo mismo. El oro de ciertos países es mejor que el oro de otros países por sus características, por la forma que tiene, por la
por la ley, etcétera. Es mejor. Hay países donde hay harto oro, pero no es muy buena la calidad del oro. Hay otros donde hay menos, pero es buena la calidad del oro. Entonces, aquí lo que se está haciendo es falseando la moneda en su materia, en su peso y en su ley. Se está imitando a las piezas originales con menos material, con menos ley del material y con menos peso del metal noble en el material que está confeccionándose la moneda. Ahí tenemos el segundo delito, que es falsificación. Ya llevamos dos: fabricación y falsificación. Ahora, cercenamiento. Cercenamiento. Esta es otra forma de estafar también. El cercenamiento aparece escrito en los artículos 164 y 166. En el 164 se sanciona al que cercenare moneda de oro o plata de curso legal. Otra vez se está refiriendo la ley penal al oro o a la plata, es decir, a los dos minerales nobles por excelencia, y exige que tenga curso legal, por lo que quedan fuera otro tipo de cercenamiento, igual que tratándose de la falsedad, igual que tratándose de la fabricación, si se exige el curso legal. Como decimos en los antecedentes que les remitimos a ustedes, de los apuntes que nosotros confeccionamos ya hace algunos años, el cercenamiento consiste en extraer parte del metal que contiene una moneda sin alterar su cuño o matriz. Se le extrae parte del material y no se altera la moneda, o sea que no se note, por decirlo así. Si es de oro, se le extrae, ¿no es cierto?, parte del oro y se le rellena esa parte que se le extrajo con otro material no noble o de menor valor, pero tratándose del oro o de la plata. No habla de otro tipo de metal la ley. Se le saca un pedazo a la moneda de oro o se le saca un pedazo a la moneda de plata. Bien. Y acá, este cercenamiento puede ser de la misma materia, pero con otro peso y ley, o bien puede ser de distintas sustancias. ¿No es cierto? Se le saca un pedazo y se le coloca menos y otra sustancia, o de frente se le cambia por otra sustancia. ¿Sí? Cuando dice sustancia, la ley se está refiriendo a un mineral, evidente. Y como decía al comienzo, históricamente las monedas de curso legal representaban el valor intrínseco que ellas contenían. Lo que yo les decía, ¿no es cierto? La moneda tenía un metal por sí misma, porque se fabricaban de esos metales preciosos. ¿Por qué creen ustedes que hay tanta gente que busca tesoros antiguos? Sea de barcos que se han hundido y que transportaron dinero, muchas veces desde Roma, o en otras ocasiones, las grandes armadas que circundaban los mares, ¿no es cierto?, hace siglos atrás. ¿Por qué razón? Perdón. Porque normalmente, ¿no es cierto?, normalmente las monedas que transportaban esos barcos que se hundieron eran de estos metales, oro o plata. Y los tesoros enterrados que se han descubierto en diferentes países por los que
donde se impuso el Imperio Romano, lo mismo, se trata de monedas de oro o de plata, no se hacían de otra cosa, porque estas monedas representaban el valor intrínseco de ellas, o sea, las monedas tenían un valor en sí mismas. Y por último, el último grupo de estos delitos es la circulación fraudulenta o indebida. Acá nos encontramos con al menos 3 situaciones. Las del artículo 167, 168 y 170. Estamos hablando de circulación indebida o fraudulenta de moneda. 167. El que de concierto con los falsificadores o cercenadores tomare parte en la emisión o introducción a la República de la moneda falsificada o cercenada será castigado. Es decir, acá esta persona no participó en la elaboración de la moneda, no participó en la estafa material de la moneda, pero sí participa de concierto con los falsificadores o cercenadores en la emisión o introducción a la República de la moneda falsificada o cercenada, en ponerla en circulación, o en el lugar donde se hizo, o en otro lugar, en este caso en Chile, o introducción a la República de la moneda falsificada o cercenada. Él se concierta con los falsificadores o cercenadores para introducirla a la República o tomar parte en la introducción. Segundo caso, el del artículo 168, el que, si es el culpable de la participación a que se refiere el artículo precedente, o si no hay concierto, se hubiere procurado a sabiendas monedas falsificadas o cercenadas y la pusiera en circulación. Él no participó en la fabricación, ni en la elaboración, digamos, en la falsificación de la moneda o en el cercenamiento. Pero se la procura. En la realidad, ¿qué ocurre? Compra moneda falsificada. No se da el trabajo de falsificarla, la compra. Cuando ya está hechita, la compra. ¿Y qué es lo que hace cuando la compra? La pone en circulación. Es decir, él sabe que la moneda es falsificada o cercenada. Sabe. No estuvo de concierto con los falsificadores, pero después toma conocimiento. Sabe de esta moneda falsificada o cercenada y la pone en circulación. Y lo sanciona entonces el artículo 168. Y el 170, a su vez, sanciona al que, habiendo recibido de buena fe moneda falsa o cercenada, la circulare después de contarle su falsedad o cercenamiento, y se lo sanciona con la pena de reclusión menor en su grado mínimo o multa. Esta es una situación que la hemos preguntado en varias pruebas, porque se puede dar con mayor ocurrencia en la práctica, porque no solamente puede afectar al delincuente tradicional que se dedica a estas cosas, no solamente puede afectar al que fabrica moneda, al que falsifica moneda, porque imita los originales, todo de curso legal, ¿no es cierto? O al que le saca una parte y la cambia por otra de menos valor. No, estos son delincuentes, ¿no es cierto? Esto de la moneda falsa
es una delincuencia internacional. ¿Sí? Los casos de terrorismo, tráfico de droga, trata de blancas, tráfico de armas y tráfico de moneda son considerados estos delitos internacionales. Entonces acá puede que ocurra con alguien que no es delincuente dedicado a esto, pero que la tentación lo lleva a cometer el delito. O incluso podríamos decir hasta la necesidad. O hasta la necesidad. ¿Por qué? Porque resulta que en este caso el artículo 170 se sanciona, fíjese usted a quién. El que habiendo recibido de buena fe moneda falsa o cercenada, las circulares después de contarle su falsedad o cercenamiento. Las circulares después de contarle su falsedad o cercenamiento. Este artículo 171 lo vamos a ver después repetido en el 178 respecto de los billetes. Por eso es que se lo adelanto, lo vamos a repetir esto de nuevo. Porque en el 178, que es respecto ahora de los billetes, se sanciona al que habiendo escribido de buena fe los títulos falsos de que trata este párrafo, dentro de los cuales están los billetes, los circulares después de contarle su falsedad. ¿Cuál es la situación? A mí me dan un vuelto. El ejemplo es mejor con los billetes, ¿no es cierto? Más que con la moneda, porque con la moneda tiene que ser mucha moneda para pagar algo, ¿no es cierto? Algo relativamente importante. Nadie se va a preocupar si lo estafan en 500 pesos, que es el máximo de la moneda que tenemos, pero para que ya lo vayan conociendo esta cosa. Entonces le dan un vuelto a la persona y recibe de buena fe una moneda de vuelto. Recibe de buena fe esa moneda de vuelto. Y en un momento determinado él se da cuenta que son falsificadas, por la razón que ustedes quieran. Habiendo recibido buena fe moneda falsa o cercenada, la circula después de contarle su falsedad o cercenamiento. Después se da cuenta que es falsa, por cercenada, o porque es falsa, porque la falsearon la moneda. Y la pone en circulación. Las circulares después de contarle su falsedad o cercenamiento. Ahí comete el delito uno. Ahí comete el delito uno. Es mejor, como digo, el ejemplo con los billetes, porque con los billetes, claro, valen más que la moneda, ¿no es cierto?, que la moneda. Pero también podría ocurrir por necesidad tratándose de los billetes. Lo vamos a dejar para más adelante, ¿no? Pero quería que ustedes lo tuvieran en cuenta. Porque esto sí que le puede pasar a cualquiera. Bien, entonces, tratándose de este primer grupo de delitos, de la falsedad de moneda metálica, el primer grupo de delitos, vimos las 4 posibilidades que hay. Fabricación de moneda, falsificación de moneda, cercenamiento de moneda y circulación fraudulenta o indebida. Y acá la circulación fraudulenta o indebida se puede estar, aunque no la falsificó, la cercenó, se puede estar de concierto, o no estando de concierto, después se la puede procurar a sabiendas de que son cercenadas o falsificadas, e incluso recibiéndola de buena fe, después de que le consta que son falseadas o cercenadas las monedas. Después de esto, después de que le consta, las pone en circulación. Ahí tenemos las 4 posibilidades de la circulación fraudulenta o indebida. Esto es lo que teníamos que decir en relación con estos delitos de falsificación de moneda metálica. Acá, como ocurre en otras disposiciones del Código, hay algunas situaciones que son aplicables a todos los casos de comisión de estos 4 tipos de delitos. Y que son el caso del artículo 169 y del 171,
El primero se refiere a que la tentativa tiene un tratamiento diferente a la regla general del Código, y el 171 se refiere a la falsificación o cercenamiento ostensibles. En donde, ¿cómo se llama? La ley entrega una sanción diferente. Una sanción diferente. En el caso de la tentativa, la ley dice en el 169 que respecto de cualquiera de los delitos de que trata el artículo precedente será castigada con el mínimo de las penas establecidas en ellos. Nosotros hemos visto que la regla general es diferente. Y cuando se trata de falsificación o cercenamiento ostensible o grosero, en el 171 la ley señala que si la falsificación o cercenamiento fuere tan ostensible que cualquiera pueda notarlo y conocerlo a la simple vista, los que fabricaren, cercenaren, expendieren, introdujieren o circularen la moneda así falsificada o cercenada, podrán ser castigados como responsables de las estafas y otros engaños, con las penas que se establecen en el título respectivo. En el título respectivo. Claro. Cuando es tan evidente la falsificación, es ostensible, ¿no es cierto? Así dice la ley. La falsificación y el cercenamiento fueron tan ostensibles que cualquiera pueda notarlos y conocerlos a simple vista. La ley dice que cualquiera pueda notarlos a simple vista. O sea, ni hasta los más aguilosos, quiere decir, ¿no es cierto? Esa es la verdad. Hasta los más aguilosos se dan cuenta que es un billete falso, o perdón, una moneda falsa en este caso. Entonces, en este caso, a los que cercenaron o fabricaron la moneda, o la falsearon de cualquier manera, no se van a aplicar las penas de estos artículos, sino que se les va a sancionar como autores de estafa. Las estafas están dentro de los delitos contra la propiedad. A veces las penas de las estafas son menores que las de estos delitos, así que seguramente hay que tener a lo mejor una pena menor. Porque además también lo que ocurre ahí es que la víctima, ¿no es cierto?, de este falsedad o cercenamiento de moneda, pone su cuota para que lo estafen en el fondo. Porque la pregunta es, ¿cómo no se dio cuenta? Pues si era tan evidente la falsedad de la moneda o el cercenamiento. ¿Cómo no se dio cuenta? Entonces, como no se dio cuenta de la víctima, que tenía que haberse dado cuenta, hace que en el fondo disminuya la pena del que falseó la moneda o cercenó la moneda. Esa es la idea. Bien. El segundo grupo de delitos. Párrafo segundo. De la falsificación de documentos de crédito del Estado, de las municipalidades, de los establecimientos públicos, de la sociedad anónima o banco de emisión legalmente autorizado. Este párrafo lo que hace es sancionar la falsificación de valores que pueden emitir organismos públicos u organismos privados del Estado chileno. Organismos públicos, las municipalidades, u otros. Organismos privados, la sociedad anónima. Son importantes las sociedades anónimas, pero son de privado. Entonces, estos se acogen a la denominación común de falsificación de documentos de crédito. Ahora, dentro de estos documentos de crédito están los billetes. Los billetes. Es larga, lo vamos a leer para referirnos una vez a todos estos documentos de crédito que, como digo, pueden ser emitidos por entes públicos o privados del Estado chileno. ¿Cuáles son estos documentos de crédito?
bonos emitidos por el Estado, cupones de intereses de esos bonos, billetes de banco al portador cuya emisión estuviera autorizada por una ley de la República, títulos de obligaciones al portador de la deuda pública de un país extranjero, cupones de interés correspondientes a tales títulos, billetes de banco al portador cuya emisión estuviera autorizada por una ley de la República de ese país extranjero, acciones o promesas de acciones de sociedad anónima, obligaciones u otros títulos legalmente emitidos por las municipalidades o establecimientos públicos de cualquier denominación, y cupones de intereses o de dividendos correspondientes a estos títulos. Obligaciones u otros títulos legalmente emitidos por las municipalidades o establecimientos públicos de cualquier denominación. Claro, los entes públicos, ciertos entes públicos pueden emitir bonos u otro tipo de obligaciones, estos documentos de crédito, que pueden ser transados en el país o en el extranjero, dependiendo del tipo de título de que se trate. Y también la ley habla, ¿no es cierto?, de la falsificación de billete de banco al portador cuya emisión estuviera autorizada por una ley de la República y también cuya emisión estuviera autorizada por una ley de la República de ese país extranjero. Es decir, se sanciona la falsificación de billetes no solamente autorizados en Chile, de los billetes chilenos, sino que también de los autorizados por un país extranjero. O sea, la falsificación de moneda extranjera también, de billetes. Lo dice la ley. Entonces acá, a diferencia del caso anterior, vamos a hablar de dos grupos nomás de estos, falsificación de títulos de crédito. ¿Cuáles son estos dos grupos? Sin dejar de mencionarles antes que existen algún tipo de disposiciones parecidas o iguales prácticamente con el caso de la falsificación de moneda, como el caso de la tentativa y como el caso de cuando se trata de una falsificación grosera u ostensible, ¿no? Existen algunas disposiciones muy similares y algunas iguales, ¿no? Se los adelanto. Primer grupo de estos delitos de falsificación de títulos de crédito. El primer grupo se refiere a los bonos emitidos por el Estado, cupones de intereses correspondientes a estos bonos, billetes de banco al portador, cuya emisión estuviera autorizada por una ley de la República. Billetes de banco al portador, cuya emisión estuviera autorizada por una ley de la República. Los bancos pueden emitir bonos, y el Banco Central, el Estado chileno a través del Banco Central puede emitir bonos. Cuando Chile se endeuda, ahora por ejemplo, lo que estamos sufriendo, nosotros y el resto del mundo, todos los países seguramente se están endeudando, seguramente, unos más que otros, desgraciadamente. Los países pobres siempre, como somos pobres y vivimos al día prácticamente, siempre salimos más perjudicados. Y ahora tenemos que tratar de salir de la crisis, porque si se acaba esta pandemia alguna vez, después va a haber que tratar de retomar, ¿no es cierto?, el curso de la economía, que se trate de volver a una economía normal, si es que se puede. A unos países les va a costar mucho, a otros más o menos, y a otros les costará menos. Pero de que a todos les va a costar, a todos les va a costar. La cantidad de empresas que han quebrado, la cantidad de cesantes que quedan, la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido, no solamente de gente que trabajaba en empresas establecidas, sino que también toda la gente que trabaja
que trabaja, ¿cómo se llama?, de manera informal, que es una forma bonita de decir los que no tienen, están fuera, ¿no es cierto?, de las leyes del trabajo. Hasta los vendedores ambulantes han perdido puestos de trabajo, porque la gente tiene que estar encerrada en muchos lugares. Entonces, ¿quién va a salir a la calle a comprar? Nadie. Entonces, todo esto a propósito de los bonos, ¿no? Los estados tienen que endeudarse. Y la discusión va por el lado, y lo vemos con nuestros políticos, de que hay algunos que dicen de que hay que endeudarse mucho, otros más o menos, y otros casi nada. Bueno, eso es una cuestión que habría que dejársela a los especialistas para que el país salga lo mejor parado que pueda. Y entonces estos bonos después se venden. Y estos bonos pueden ¿cómo se llama?, venderse a particulares o a no particulares, o a estados. Cualquiera puede comprar estos bonos. Argentina es un país que ha emitido muchos de estos bonos. No nos olvidemos que Argentina tiene 300.000 millones de deuda externa, más de 300.000 millones de deuda externa. Claro, el problema es que con los argentinos pues inventan un montón de cuestiones para no pagar la deuda nomás. Nosotros afortunadamente, y por eso que tenemos cierta credibilidad a nivel internacional, es porque hemos pagado nuestras deudas. Intentamos pagarlas. No estamos morosos en el pago de la deuda. No es el caso de los argentinos. Porque los argentinos, cuando no quieren pagar la deuda, inventan, ¿cómo se llama?, esto de los bonos piraña, que les cobran intereses que a ellos no les gustan. Bueno, se pueden inventar muchas cosas para no pagar las deudas. Entonces, se emiten estos bonos, para que a uno le presten plata, ¿no es cierto?, y con estos bonos se resguarda el pago de lo que a uno le prestan. Esos bonos los puede comprar un particular o los estados, y pueden transarse en el país o internacionalmente. Y por eso es que el artículo 172 sanciona al que falsificare bonos emitidos por el Estado, cupones de intereses correspondientes a estos bonos, billetes de banco al portador, cuya emisión estuviera autorizada por una ley de la República, con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. Aquí, como ustedes pueden darse cuenta, las penas son mayores que las penas que vimos tratándose de la falsificación de moneda metálica. Claro, los montos son mucho más altos. Quiere que hay una relación entre el monto de la deuda en el fondo con la sanción. Entonces el artículo 172 castiga la falsificación de títulos de crédito y billetes nacionales. El artículo 173 extiende la protección legal a los títulos de crédito y billetes extranjeros. ¿Qué dice 173? El que falsificare obligaciones al portador de la deuda pública de un país extranjero, cupones de intereses correspondientes a estos títulos o billetes de banco al portador, cuya emisión estuviera autorizada por una ley de ese país extranjero. Entonces, se sancionan la falsificación entonces de estos títulos de crédito, ¿no es cierto?, tanto de lo que ocurre en nuestro país como de lo que ocurre en el extranjero, tratándose sí de estos títulos de crédito, lo que no ocurría respecto de la moneda metálica. Y en el segundo grupo de estos delitos, lo anterior estaba todo relacionado con el primer grupo, artículos 172 y 173. En el segundo grupo se sanciona la falsificación de acciones o promesas de acciones de sociedades anónimas, obligaciones u otros títulos legalmente emitidos por la municipalidad o establecimientos públicos de cualquier denominación o cupones de intereses o dividendos correspondientes a estos títulos.
Esta situación la elegí del 174. El que falsificare acciones o promesas de acciones de sociedades anónimas, obligaciones u otros títulos legalmente emitidos por la municipalidad, sus establecimientos públicos o cualquier denominación, o cupones de intereses o de dividendos correspondientes a estos diversos títulos, será castigado con presidio menor en su grado medio máximo y multa de 11 a 20 unidades tributarias mensual, si la emisión hubiera tenido lugar en Chile, y con presidio menor en su grado medio y multa de tanto, si la emisión hubiera tenido lugar en el extranjero. Entonces ahí la ley hace una diferencia, primero en cuanto al monto de la sanción. Vemos que el presidio menor ya es presidio menor y no sube a presidio mayor como en el caso anterior. Y también se distingue respecto de si la emisión ocurría en Chile o en el extranjero. En Chile o en el extranjero. Ocurre lo mismo tratándose de la falsificación de billetes como con la falsificación de monedas, billetes u otro título de crédito o de monedas. La circulación indebida. También aparecen los tres casos que vimos en el artículo anterior. Es decir, sanciona al que de concierto con el falsificador toma parte en la emisión o en la introducción al país, en el artículo 175. Sanciona al que sin ser parte de él, o sea, sin ser parte del concierto, se procura a sabiendas estos títulos de crédito falsificados y emitidos en el artículo 176. Y por último también sanciona en el 178 al que, habiendo recibido de buena fe estos títulos de crédito, una vez impuesto de que estos títulos de crédito eran falsos, los pone en circulación. Es decir, las mismas normas que tratándose de la moneda metálica que ya explicamos. También acá mencionamos en los antecedentes que le remitimos nosotros ciertas leyes que son antiguas y que guardan relación con este tipo de falsificación ahora de estos títulos de crédito. La ley número 53 de 1893, imagínense, que prohíbe la fabricación, venta o circulación de objetos cuyas formas se asemeje a estampillas, bonos, billetes o cualesquiera otros valores fiduciarios, de manera que sea fácil su aceptación en lugar de los verdaderos. Nosotros parece que tuvimos históricamente mucha seriedad en la fabricación y circulación, etcétera, de la moneda nuestra. Se le dio importancia. No nos olvidemos que la moneda, el Palacio de Gobierno de nosotros funciona donde antes funcionaba, ¿no es cierto?, el lugar donde se fabricaba la moneda, así que hasta el edificio tenía importancia. Por eso que hablo de leyes antiguas. Se trató seriamente esta materia desde el comienzo, desde que Chile era independiente. Después el decreto ley número 726 de 1925, que sanciona el hecho de reproducir billetes o partes de billetes que tengan circulación legal en Chile, reproducirlo cualquiera, no el organismo que tiene el monopolio. Y por último la ley 5069 de 1932 sobre almacenes generales de depósito, que en su artículo 29 aplica estas disposiciones al que emita o ponga en circulación un certificado de depósito o vale de prenda de mercadería depositadas en los guardas. Bueno, yo no sé si han estudiado esta materia y tampoco sé si la van a estudiar. Esto nos enseñaban a nosotros en un ramo muy práctico que existía en mi época en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, el ramo que se denominaba Derecho Industrial y Agrícola, en donde nos enseñaban derecho de aguas, nos enseñaban propiedad industrial y nos enseñaban propiedad intelectual. Y dentro de esto nos enseñaban los almacenes de depósito o warrants. Estos en general, esto también es materia de derecho comercial, en general, un agricultor puede llegar a estos depósitos que son una especie de zona franca, por decirlo así, de almacenamiento de cosas. Una persona, normalmente un agricultor, llega a estos lugares
su producción de lo que sea, papas, maíz, qué sé, choclo, lo mismo, bueno, ciruela, etcétera, y se le otorga un certificado que tiene un equivalente en dinero. Esos certificados son oficiales y son otorgados por el Estado de Chile. Esa falsificación es la que en este caso se está sancionando por esta ley que se refiere precisamente a esta materia, a los depósitos generales o warrants. Es decir, ese agricultor deja su mercadería en resguardo, ¿no es cierto?, y tiene un documento que le sirve de fianza para hacer la compra de otra cosa, como puede ser algo para su propia actividad, comprar un tractor, por ejemplo. Bien, quedamos acá, jóvenes, en esta clase.